John Mearsheimer hace un análisis de las causas fundamentales de la falta de éxito de la contraofensiva ucraniana, comenzada en el verano de 2023. Para ello toma en consideración la estrategia ucraniana y de Occidente para llevar la guerra a una situación que pretendía ser ventajosa para Ucrania y en donde además trataba de evitar quedar atrapada en una guerra de desgaste en la cual todo parece indicar ya se encuentra. El desarrollo de la guerra en Europa desde el verano de 2023 hasta el presente ha dejado claro que la dinámica de la conflagración entre Rusia y Ucrania ha evolucionado a una situación en la cual podemos decir claramente que la llamada contraofensiva ucraniana ha resultado en un evidente fracaso. Ninguno de los objetivos estratégicos que se establecieron al comenzarla se ha logrado y al contrario ha quedado cada vez más expuesto, incluso en medios occidentales, las grandes pérdidas de material de guerra y de personal militar que ha tenido Ucrania, y han quedado en evidencia en donde el ejército ruso ha pasado a ir recuperando paulatinamente de nuevo la iniciativa estratégica, aunque también con dificultades, por ejemplo la ofensiva rusa en Avdiivka con bajas relevantes. Mearsheimer explica que Occidente y Ucrania buscaron aplicar una estrategia ofensiva poderosa de rápida penetración en el frente ruso para lograr una victoria militar importante y tener elementos para negociar el fin de la guerra de manera pronta en términos favorables para ellos y evitar el inconveniente de caer en una guerra de desgaste. Es decir, apostaron a utilizar una estrategia tipo Blitzkrieg. En opinión de Mearsheimer, la contraofensiva ucraniana estaba condenada incluso antes del principio de las operaciones en verano de 2023. Pero veamos primero las condiciones preliminares de esta contraofensiva. El objetivo original de campaña de la contraofensiva ucraniana era abrir una brecha en el frente ruso sobre el corredor que conecta Rusia con Crimea en el mar de Azov para poner en condiciones muy complicadas a Rusia y servir de base para operaciones posteriores de las Fuerzas Armadas ucranianas. La principal ofensiva se realizaría desde la parte que controla Ucrania del Oblast de Zaporizhia, alrededor de Orikhiv, con objetivos principales de capturar las ciudades de Tokmak y Melitopol. También se podrían tener ofensivas a lo largo del corredor de Rusia a Crimea por las ciudades de Velika Novosilka y de Uliaipole, con objetivos principales a las ciudades de Mariupol y Berdiansk, respectivamente. Además, Ucrania y Occidente consideraban que serviría para llegar a poner en predicamentos a Crimea. La realidad pronto demostró lo contrario a lo que Occidente y Ucrania suponían. Mearsheimer argumenta que en Ucrania se ha estado transformando de una lucha entre ejércitos comparables en el campo de batalla, lo que él denomina lucha justa, a una situación dispareja con cada vez más ventajas para un ejército en relación a su oponente, lo que denomina una lucha injusta. Sin embargo, incluso al inicio de la contraofensiva ucraniana de verano, bajo el supuesto de una lucha justa o equilibrada, aún así Mearsheimer argumenta que esta no tenía posibilidades reales de lograr el propósito de sacar a Ucrania de la trayectoria de entrar en una guerra de desgaste que favorece a Rusia. En primer lugar, por las pocas probabilidades de lograr éxitos militares significativos, como se verá a continuación, y en segundo lugar, por la amenaza existencial que representaría para Rusia un escenario adverso, lo que hace muy poco factible que acepten una paz desfavorable para ellos. Mearsheimer realiza una revisión de casos históricos de operaciones militares con la Blitzkrieg y al estudiar las condiciones y resultados en que se llevaron a cabo, se obtienen enseñanzas para analizar el caso de Ucrania. Mearsheimer revisa 11 casos históricos de Blitzkrieg desde la aparición del tanque en los campos de batalla. Se llega al resultado que todas las victorias de la Blitzkrieg, excepto la alemana de 1940 contra Francia, han sido peleas injustas con claras ventajas de los ejércitos atacantes. Solo Alemania en 1940 pudo obtener una victoria contundente aplicando la Blitzkrieg en una pelea justa, equilibrada contra un ejército de similar calidad como lo fue el francés. Para frenar la contraofensiva ucraniana, Rusia empleó la defensa en profundidad. Esta se tomó por ser la más conveniente en esta situación. En la defensa se tienen tres opciones: defensa frontal, defensa en profundidad y defensa móvil. La defensa en profundidad utiliza varias líneas defensivas estructuradas hacia el interior del territorio a defender, dispuestas de manera tal que dificulten la penetración de las fuerzas atacantes, ralenticen su avance y lo expongan a una paulatina destrucción, de ser posible. En los 11 casos mencionados de la aplicación de la Blitzkrieg,
los defensores usaron la estrategia de defensa frontal y en todas estas ocasiones se pudo romper el frente y en 8 casos llevaron a una victoria decisiva del atacante. Las 3 ocasiones del fracaso de la Blitzkrieg se conjugaron 2 factores clave. Los combates fueron equilibrados o justos al enfrentar ejércitos oponentes de similares condiciones y además los defensores, después que su defensa frontal fue rota, sí lograron adaptarse y establecer una defensa en profundidad. La defensa en profundidad es la ideal para vencer a una Blitzkrieg. A partir de estos antecedentes se desprenden que la contraofensiva ucraniana estaba condenada desde el principio por las siguientes razones. Se encontraba al comenzar en una situación de a lo sumo de una pelea equilibrada o justa, pues también a lo sumo en el mejor de los casos el ejército ucraniano tenía condiciones comparables al ejército ruso operativo en ese entonces en Ucrania, o en el peor escenario estaba en condiciones de desventaja relativa respecto a este. Por otra parte, el ejército ruso se encontraba en una muy buena posición para frenar a los intentos ucranianos, pues establecieron una serie de defensas en un esquema de defensa en profundidad, ideal para frenar intentos de avances con movilidad y penetración, y por ende Ucrania tenía muy escasas posibilidades de lograr el mejor escenario para ellos. Si Ucrania tenía cierto éxito parcial con su contraofensiva, los rusos todavía podían seguir luchando e incrementar sus efectivos con suficiente armamento de su industria y aliados, tal como ya está ocurriendo con la expansión de su producción y con una población de ventaja de 5-1 sobre Ucrania y una superioridad por lo menos igual o mayor en artillería. Es decir, que incluso en el escenario más optimista para Ucrania de tener un éxito parcial, no escaparía a ser atrapada en una guerra de desgaste, desfavorable para ellos. Además de lo anterior, Ucrania también careció de otros elementos en la condición de sus operaciones militares en relación a la contraofensiva. Algunos, por ejemplo, son no contar con una marcada superioridad aérea. De hecho, han estado en inferioridad en este aspecto. Para que una Blitzkrieg funcione, requiere desde luego un enfoque multiconjunto en donde alcanzar la relevancia aérea es muy importante. No tener también suficientes medios para lidiar con las abundantes minas dispuestas por el ejército ruso y que le causaron graves pérdidas al ejército ucraniano, además de no contar con elementos adecuados y en número para contrarrestar las ventajas rusas en artillería y medios aéreos, incluyendo drones. Por otro lado, hubo ausencia del factor sorpresa en la contraofensiva, pues las operaciones más relevantes se dieron en la zona que se preveía por Zaporizhia rumbo al mar de Azov en dirección a Melitopol, misma zona que los rusos prepararon muy bien la defensa en profundidad. Además, el ejército ucraniano fue equipado con una amalgama de diferentes modelos de unidades militares de diversos orígenes, de manera tal que para el adiestramiento, mantenimiento, reparación y reposición de partes aumenta la complejidad. Los rusos, por su parte, cuentan con varios elementos de reconocimiento, vigilancia e inteligencia, incluyendo buena cantidad de drones que le permiten monitorear los movimientos ucranianos y organizar mejor su defensa. Estructuraron un adecuado sistema de defensa en profundidad, idóneo para contrarrestar ofensivas poderosas tipo Blitzkrieg, hecho que se agudizó desfavorablemente para Ucrania al no tener una superioridad aérea. Además, Rusia dispuso, como es lógico, de reservas móviles para fortalecer las zonas de defensa que fueran necesarias. También Rusia se preparó para tratar de abatir a las unidades ucranianas en la llamada zona gris del frente de batalla, entre las líneas de separación de los dos ejércitos, antes de que llegaran a las primeras líneas rusas. Por si fuera poco lo anterior, Rusia mantiene una superioridad de artillería y de lanzadores de cohetes, gran cantidad de drones y cierta superioridad aérea, en donde puede utilizar sus drones, además de capacidad de poner una gran cantidad de minas. Ante las importantes bajas, Ucrania empezó a modificar sus tácticas, recurriendo al avance con grupos de unidades de infantería dispersos respaldados con intenso fuego de artillería, las llamadas tácticas de mosquito, pero estos ataques carecían de suficiente poder de fuego de penetración al reducir el uso de unidades acorazadas y exponiendo de todas maneras a los grupos de infantería a los ataques rusos. Además, en los duelos de artillería, Rusia tiene mayor dotación de la misma y el uso de drones, minas y helicópteros dejan en muy malas condiciones a los ucranianos.
La única posibilidad real de una victoria importante ucraniana en su contraofensiva era penetrar con poder y sorpresa en las densas defensas rusas, lográndolo lo suficientemente rápido y en el proceso acabando con una parte relevante de las fuerzas de ese país dispuestas en el corredor Rusia-Crimea, de manera tal que le diera tiempo de infligir una derrota estratégica importante a Rusia, poniendo al alcance de su ejército a la península de Crimea y el mar de Azov. Para Ucrania, si en el mejor de los casos hubiera tenido algunos resultados positivos, hubieran sido limitados y no le habrían alcanzado para desde una posición ventajosa llevar a Rusia a sentarse en la mesa de negociaciones, puesto que para Rusia, además, la guerra librada es de carácter existencial. Ucrania, pues, no podría evitar el entrar en una guerra de desgaste en donde la ventaja es claramente para Rusia, pues ella cuenta con superioridad poblacional de 5-1 sobre Ucrania y con una industria armamentística lo suficientemente robusta para proveerle un continuo suministro de armamento al ejército ruso. Por otro lado, no está muy claro si continuará el apoyo occidental a Ucrania, aunque las élites occidentales en términos generales están a favor de continuar la guerra para lograr una supremacía geopolítica y varios no ocultan su interés en reducir a Rusia. Sin embargo, hay sectores en esos países, por ejemplo, algunos entre la actual oposición republicana en los Estados Unidos, que se oponen al financiamiento continuo de esa guerra. Tanto los ucranianos como los rusos son nuestros hermanos, y es muy triste ver este desastre azuzado por los intereses de los que quieren seguir controlando el mundo.